Vamos a ver ahora lo que es la diferencia entre elementos y compuestos, y vamos a terminar con una diferenciación entre lo que es mezclas y compuestos químicos. Con respecto al análisis y síntesis, ¿qué podemos decir? El análisis consiste en la ruptura, en la separación de todos los elementos que constituyen a una sustancia. Por ejemplo, si tenemos el caso de, por ejemplo, el agua, consiste en separar el agua en sus dos componentes, el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Eso es un análisis, es decir, desarmar la molécula, separar los átomos para obtener todos los componentes, todos los elementos que lo constituyen. Ahora, el análisis puede ser cualitativo o cuantitativo. El análisis cualitativo me está indicando cuál, o sea, lo único que le interesa es saber cuáles son los componentes que forman a ese compuesto. Solamente cuáles son, no le interesa la cantidad. Entonces, un análisis cualitativo me dice que el agua está formada por los gases hidrógeno y oxígeno. Mientras que el análisis cuantitativo, cuanti viene de cuánto, de cuantificar, es el que me indica las proporciones, las cantidades en las que se encuentra cada uno de ellos. Entonces, cuando lo cuantifiquemos, vamos a ver que por cada volumen de oxígeno vamos a obtener 2 volúmenes de hidrógeno. Bien, a partir, obviamente, de 2 volúmenes de agua, 2 partes de agua. Eso sería en cuanto al análisis. En cambio, la síntesis consiste en saber cómo se van a unir estos elementos para formarnos el compuesto químico. Es decir, que análisis y síntesis son dos cosas que están contrapuestas. El análisis consiste en romper la molécula para ver qué tiene y cuánto tiene, en caso que sea cuantitativo. Mientras que la síntesis es ver cómo combinamos los elementos para obtener nuestra sustancia. Entonces ahora vamos a comenzar a hablar de los elementos. ¿Qué son los elementos? Entonces, nosotros sabemos que las sustancias se caracterizan, todas las sustancias que existen, que son muchísimas, se caracterizan porque tienen una composición invariable. El agua, por ejemplo, la composición es invariable, tiene 2 partes de hidrógeno por cada parte de oxígeno, pero además presentan propiedades específicas y que son invariables. Son todas propiedades que han sido determinadas a determinada presión y temperatura. Entonces, las sustancias, todas las sustancias, pueden transformarse en moléculas sencillas. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sustancia azúcar, que es un hidrato de carbono, ya lo vamos a ver. Si nosotros lo calentamos al azúcar, vamos a obtener el caramelo, lo que se conoce como caramelo. Si lo seguimos calentando, vamos a ver que se nos descompone en 2 partes. Nos va a dar, por un lado, un residuo de carbón y por otro lado nos va a formar agua. El carbón está constituido por el elemento carbono, ¿bien? Y este carbono que se nos está formando, nosotros ya no podemos transformarlo en una sustancia más sencilla. Por lo tanto, decimos que el carbono es un elemento. En cambio, el agua sí lo podemos separar, porque el agua, por medio de un proceso que se llama electrólisis,
que es la ruptura de los enlaces por acción de la corriente eléctrica, vamos a obtener el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Bien, siempre vamos a tener 2 partes de hidrógeno por cada parte de oxígeno que obtengamos. Ahora bien, tanto hidrógeno como oxígeno ya no podemos dividirlo en fracciones más pequeñas, en sustancias más simples. Entonces decimos que carbono, hidrógeno y oxígeno, que ya no se pueden dividir en formas más sencillas, son elementos. Y como vemos, cada elemento está formado por átomos de un mismo elemento, mientras que esto, que es una sustancia compuesta, está formada por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Bien, en cuanto al concepto de elemento, si lo tenemos que definir, el concepto de elemento ha ido variando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, allá por los años 1600, no recuerdo exactamente cuál fue el año exacto, Boyle define a los elementos como una sustancia que aumenta su peso al reaccionar químicamente con otros elementos. Entonces, toda sustancia que al reaccionar aumentaba su peso, Boyle lo consideraba un elemento. Pero tenemos sustancias que también al reaccionar con otros compuestos sufren un aumento de peso, por ejemplo el caso de los polímeros. Por lo tanto, este concepto fue desechado. Sirvió para su época, pero no en la actualidad. Pero también hubo gente que lo definió como esto, como el último término del análisis químico, porque todo este proceso es un proceso de análisis, es decir, obtener los elementos a partir de la sustancia compuesta. Entonces, muchos lo definían como el último término del análisis químico, o sea, que una sustancia elemental siempre posee átomos de una sola clase. Bien, y esto, al decir que está formado por átomos de una sola clase, coincide con el concepto de Dalton que dio en el segundo postulado de la teoría atómica de Dalton, que decía que los átomos del mismo elemento eran idénticos entre sí e iguales en peso, en afinidad, etcétera, y otras características. En el año 1900, por los años 1900 aproximadamente, Thomson obtiene dos formas de el elemento neón. Bien, las dos formas correspondían al mismo elemento, pero pesaban diferente. Entonces, a partir de ahí surge Soddy, otro científico de la época, que es quien da la definición de los isótopos que hemos visto recientemente, donde isótopos son átomos del mismo elemento con distinta masa. Si son átomos del mismo elemento, quiere decir que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones en el núcleo. Bien, y si tienen distinta masa, y como sabemos que la masa está dada por el número de protones más el número de neutrones, evidentemente la diferencia en la masa se debe justamente a la diferencia en el número de neutrones presentes en el núcleo. Se sabe además que del elemento hidrógeno existen 3 isótopos. Que son protio, deuterio y tritio. Protio es el más abundante,
es el más abundante de todos y la representación de su nucleido tiene un Z1 porque pertenece al elemento hidrógeno y su número másico es 1. ¿Qué quiere decir? Que protio tiene un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor de él. El deuterio, en cambio, el deuterio es el que se utiliza para la fabricación del agua pesada, que es muy utilizada para usar como refrigerante en los reactores nucleares. El deuterio tiene esta composición nuclear, es decir, tiene el mismo número atómico, es decir, un protón en el núcleo y por lo tanto un electrón girando alrededor de él, pero su masa es 2. Quiere decir que aparte de un protón tiene un neutrón en el núcleo. Y luego se logró aislar el elemento tritio, que tiene también Z igual a 1, es decir, un solo protón en el núcleo y un electrón girando alrededor. Ahora, la masa del tritio es 3, con lo cual se deduce que aparte del protón en el núcleo contiene 2 neutrones. Bien, estos serían los 3 isótopos del hidrógeno. El tritio es de los 3 isótopos el menos abundante y se encuentra en la alta atmósfera, y gracias a Dios porque es radiactivo y es muy nocivo. Entonces, en la actualidad se define como elemento a todo aquel material que está formado por átomos que tienen el mismo número atómico y que no pueden descomponerse por métodos químicos en otras sustancias más sencillas. Entonces, tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones en su núcleo, y no se pueden descomponer en sustancias más simples, más sencillas, por lo tanto es un elemento. Los elementos se nombran o reciben el mismo nombre que la sustancia simple natural en que se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, el elemento oxígeno, si nosotros hablamos del elemento oxígeno, nosotros podemos referirnos a la sustancia oxígeno o podemos hablar también del elemento oxígeno. Entonces, si usamos la palabra oxígeno, podemos referirnos al elemento oxígeno o a la sustancia oxígeno. ¿Y cuál es la diferencia? La sustancia está en relación a los átomos, es decir, al átomo de oxígeno. Mientras que cuando hablamos de elemento, el elemento está caracterizado por moléculas de oxígeno. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. En la actualidad existen 118 elementos que están presentes en la tabla periódica. Son los datos más actuales, al menos de los que yo dispongo en este momento. De todos esos elementos, aproximadamente 91, 92, está en controversia, son naturales. Todos los otros son obtenidos en forma artificial. Y ahora vamos a colocar la tabla periódica porque vamos a hablar de la clasificación de los elementos. Los elementos se clasifican según su comportamiento y según algunas propiedades. Si ustedes me siguen con su tabla periódica, se clasifican en metales, no metales y gases nobles. Los metales, si ustedes observan en la tabla periódica, acá tienen como una especie de escalerita. A esto ya vamos a volver en nuestro próximo video, donde vamos a hablar específicamente de lo que es tabla periódica. Pero de
este límite que tenemos acá hacia la izquierda, todos estos son metales, son elementos metálicos. Mientras que este grupo que tenemos a la izquierda de esta como especie de diagonal son los elementos no metálicos. Los gases nobles, también llamados gases raros o gases inertes, son los que se encuentran en esta última columna que vemos acá en color verde, que son helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Se los llama gases inertes o nobles porque tienen muy poca reactividad química. Ahora, hablemos un poquito de las características de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, los metales, que son todos estos, son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el elemento mercurio, que es líquido a temperatura ambiente, el cesio y el elemento galio. Son metales. El cesio y el galio están ahí en el límite porque tienen unos puntos de fusión, cesio de 28,5 grados centígrados y galio de 29,5 grados centígrados. Es decir, que los días que la temperatura sea menor a esas temperaturas, ellos se van a encontrar como sólidos. Acá en San Juan, solamente en invierno, algunos días, logramos esas temperaturas. Bueno, ¿qué otra característica tienen? Todos estos elementos metálicos tienen tendencia a perder electrones. Al perder electrones van a tomar una carga positiva, porque pierden electrones, pero el número de protones en el núcleo sigue siendo el mismo. Entonces la suma algebraica me va a dar un valor positivo. Toman carga positiva. Por eso, antiguamente se decía que eran, por ese motivo, electropositivos. Hoy directamente se habla de que son poco electronegativos, ya que el concepto está más orientado a la electronegatividad. Bien. Por otro lado, también podemos decir que todos los metales son moléculas monoatómicas. Cuando hablábamos de la atomicidad, decíamos que las moléculas monoatómicas son las que están formadas por un solo átomo. Es decir, que un átomo es una molécula. Bien. Y otra característica que presentan ya desde el punto de vista netamente químico es que todos los metales se combinan con el elemento oxígeno para formarme óxidos básicos. Bien, y se combinan con el hidrógeno para formarme hidruros metálicos. Veamos ahora el caso de los no metales, que son un poco más complejos. Los metales se pueden presentar, primero, que son malos conductores del calor y de la electricidad, excepto el carbono, que es mal conductor del calor, pero es buen conductor de la electricidad. Esto dijimos que salvo esas tres excepciones, eran siempre, se presentaban en el estado de agregación sólido. Los no metales se pueden presentar en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Como sólidos característicos tenemos carbono, tenemos fósforo, tenemos azufre. Bien, yodo también es sólido, a temperatura ambiente estamos hablando. Tenemos otros que son gaseosos. Los gaseosos, ¿cuáles son? Nitrógeno, oxígeno, flúor y también cloro. Y otros que se presentan en el estado líquido, como son el bromo, por ejemplo. El bromo se lo encuentra en condiciones de temperatura ambiente, se lo encuentra como un líquido. ¿Qué otra característica tienen? En general, son moléculas poliatómicas. Entonces, tenemos así, por ejemplo, el caso de, ya vamos a hablar de las diatómicas.
vamos a hablar del fósforo. El fósforo puede ser tetraatómico o puede ser octoatómico. Recordemos que había dos variedades alotrópicas del fósforo, el fósforo rojo y el fósforo blanco y el fósforo rojo. Azufre puede, la molécula de azufre puede estar formada, según la variedad alotrópica, entre 1 y 8 átomos de carbono. Bien, esos por ejemplo serían tetraatómica, octoatómica. Si consideramos la de 8 átomos de azufre, sería una molécula octoatómica también. ¿Qué íbamos a decir con respecto a las diatómicas? Las diatómicas, nosotros, a pesar de que tenemos algunos elementos no metálicos que son tetraatómicos, octoatómicos, vamos a considerar, cuando trabajemos en estequiometría y todo lo que trabajemos en química, vamos a considerar como que todas las moléculas son monoatómicas, es decir, la molécula está formada por un solo átomo, o lo que es lo mismo, un átomo es una molécula, excepto en estos casos que les voy a mostrar ahora, que es muy fácil, si ustedes se ubican en la tabla periódica, son el elemento hidrógeno, que lo tenemos acá generalmente ubicado en el grupo 1, y luego nos venimos acá: nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. O sea que es muy fácil. Recuerden, el hidrógeno y estos elementos de acá hasta el yodo. Entonces, diatómicos vamos a considerar todas monoatómicas, excepto las diatómicas, que son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Qué otra característica tienen? En contraposición con los metales, se combinan también con oxígeno, pero para formarme óxidos de otro tipo, que son los óxidos ácidos, que también reciben el nombre de anhídridos. Y reaccionan también con el hidrógeno, pero me forman hidruros no metálicos. Y luego tenemos el caso de los gases nobles, que son los que se encuentran, dijimos, en la última columna, que la característica que tienen es que son todos monoatómicos. Son todos monoatómicos, son gases, son malos conductores del calor y de la electricidad. Y la principal característica que presentan es su inactividad química. Es decir, reaccionan con muy pocos elementos y en condiciones muy energéticas. Bien, los únicos que existen, algunos compuestos que generalmente se utilizan en algunas lámparas, en carteles luminosos, son el xenón y el radón. El xenón y el kriptón, perdón. Vamos a hablar ahora, vamos a sacar la tabla periódica hasta dentro de unos minutos y vamos a pasar a hablar de lo que son las sustancias compuestas. Los compuestos están formados por átomos de 2 o más elementos, a diferencia de las sustancias simples o elementales, que estaban formados por átomos del mismo elemento. Entonces, están formados por átomos de 2 o más elementos. Un ejemplo sería, por ejemplo, el caso del agua. El otro ejemplo que hemos venido viendo, del óxido férrico, que vimos anteriormente. Y se las puede definir de dos maneras. Son sustancias que se pueden descomponer en 2 o más sustancias elementales. Por ejemplo, acá hidrógeno y oxígeno, acá hierro y oxígeno. O también las podemos definir como sustancias que se forman por la unión o la combinación química entre 2 o más sustancias. Por ejemplo, si combinamos hidrógeno con oxígeno, podemos obtener
el agua, que obviamente habría que balancear esta ecuación. No hemos visto ecuaciones, pero en los próximos vídeos los vamos a ir viendo. Los compuestos se forman entonces por la unión de átomos de tal manera que solo la acción química puede separarlos. Y ahí tenemos una diferencia con las mezclas. Es decir, que para separar las sustancias elementales o elementos que forman un compuesto, necesitamos sí o sí una reacción química. Por ejemplo, la electrólisis, en el caso del agua de la que ya hemos hablado. Y aparte que los distintos elementos que forman el compuesto no pueden ser reconocidos por sus propiedades individuales. Es decir, si yo mezclo hidrógeno y oxígeno en una garrafa, mientras están mezclados, están como agregados. Entonces, si bien están íntimamente en relación las moléculas, no han reaccionado químicamente. Por lo tanto, hidrógeno sigue siendo hidrógeno y teniendo las propiedades del hidrógeno, y oxígeno sigue siendo oxígeno y teniendo sus propiedades características del oxígeno. Ahora, cuando reaccionan químicamente, se pierden las propiedades del hidrógeno y las del oxígeno, se nos forma agua y el compuesto pasa a tener las propiedades del agua, no de los elementos. Bien, es decir, el agua todos sabemos que es líquida, mientras que el hidrógeno y el oxígeno son gaseosos. Oxígeno es un gas que aviva la llama. El hidrógeno es un gas que en presencia de una chispa es explosivo. En cambio, el agua no es inflamable ni aviva la llama, al contrario. Y ahora vamos a hablar de algunas diferencias entre las mezclas y compuestos. Dentro de las diferencias que podemos citar de elementos y compuestos, tenemos que los componentes de las mezclas se separan por métodos físicos. Es decir, si nosotros tenemos hidrógeno y gas, por un método físico podemos separarlos y obtener el gas en un recipiente y el oxígeno por otro. En cambio, en los compuestos no se puede separar el hidrógeno y el oxígeno, en este ejemplo, por un método físico, sino que se debe recurrir a un método químico. Ese método químico, como mencionamos recién, se llama electrólisis, es decir, la ruptura de los enlaces que hay entre los átomos por acción de la corriente eléctrica. Las mezclas tienen propiedades relacionadas con sus componentes. En cambio, los compuestos tienen propiedades específicas y que son distintas a los elementos, lo que les decía recién. El agua es líquida, hidrógeno y oxígeno son gases. Bien, mientras están como mezcla, cada uno conserva sus propiedades, pero cuando están combinados, es decir, como formando una sustancia compuesta, las propiedades de los elementos las pierden y adquiere las propiedades características del compuesto que están formando. Otra de las diferencias que presentan las mezclas y los compuestos es que en las mezclas, por un lado, podemos usar cualquier proporción. Es decir, nosotros podemos poner los volúmenes que queramos de hidrógeno y de oxígeno. En cambio, en el compuesto químico, la proporción relativa en que se unen los átomos es perfecta, se cumple como tal. Es decir, se van a unir dos partes de hidrógeno con una de oxígeno. Si tenemos más cantidad de hidrógeno o más cantidad de oxígeno, no se van a unir. ¿Bien? Es decir, que en las mezclas las proporciones podemos poner más hidrógeno que oxígeno o podemos poner más oxígeno que hidrógeno. ¿Bien? Y no hay ninguna variación. Ahora, cuando se forma el agua, la relación es 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, siempre.
Otra cosa es que se produce siempre transferencia de electrones cuando se produce una reacción química. Es decir, para que se obtenga un compuesto químico, los elementos que queremos combinar, para poder reaccionar, van a tener que absorber calor o liberar calor. En cambio, cuando se genera una mezcla, no, es simplemente un agregado de sustancias, ya sea de sustancias simples, como en este caso, o de dos sustancias compuestas, o de sustancias simples y sustancias compuestas. Bien, y en ellas, al mezclar, no se produce una variación de temperatura, y en caso de producirse es mínima, es no detectable. En cambio, si los elementos se unen para formar un compuesto químico, la absorción o liberación de energía es notable y medible. Otra de las características está en que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Recuerden que eso ya lo hemos visto en el tema 1. Entonces, una mezcla puede ser homogénea o heterogénea, y también teníamos mezclas coloidales, sistemas coloidales. En cambio, en los compuestos químicos, los compuestos químicos son siempre homogéneos. Nunca vamos a diferenciar dónde está uno y otro elemento. Bueno, en el próximo video vamos a entrar ya de lleno en la tabla periódica.